esta monja, que era natural de Carrión de los Condes, provincia de Palencia, y que tuvo mucha relación con el rey Felipe III, protagonizó varios de estos episodios, también entre su convento y la corte de Madrid, por ejemplo, ¿no? que quedaron registrados en sus memorias. Y en fechas recientes, el padre Cristoforo Bovo, el que hemos visto antes en imagen, el relator de las causas de los santos, estudió mucho la vida del padre Pío de Pietrelcina, hoy santo, muy famoso por muchos de estos fenómenos que él protagonizó. Ayer hablaron ustedes del Padre Pío. Bueno, pues el Padre Pío, no sé si les contarían la bilocación que él tuvo cuando muere el arzobispo de Montevideo, en Uruguay. No, esto no se lo contaron, ¿no? Bueno, esta es una historia fabulosa, porque el que llegaría a ser arzobispo de Montevideo, siendo solamente sacerdote, fue a visitar al Padre Pío en Italia, en los años 50, se hizo amigo del Padre Pío, y le pidió, como favor, que... Hombre, ya que él era un hombre que ya tenía fama de santo, de persona cercana a Dios, le pidió que cuando él muriese, que estuviese el Padre Pío cerca, que le acompañase en el momento del tránsito. Las circunstancias de la vida hicieron que aquel sacerdote terminara como arzobispo de Montevideo, en Uruguay, es decir, un poco lejos del monasterio del Padre Pío en Nápoles, en el sur del país, y el día que él muere, y están los médicos y la gente alrededor, porque es una agonía la que él tiene, se presenta un capuchino a la puerta de la habitación donde estaba el arzobispo, que abre la puerta, les pide a los médicos y a la gente que está allí que salga, que se va a quedar él un rato con el arzobispo. El arzobispo muere en ese momento. Cuando entran ya para dar fe de la muerte y levantar acta de la muerte del arzobispo, el capuchino ha desaparecido. Pero terminan identificándolo con el Padre Pío de Pietrelcina, que evidentemente no había salido de Pietrelcina, ¿no? O sea, del lugar donde él estaba. Es decir, se había bilocado a Montevideo. Es un caso realmente singular, pero él protagonizó muchísimos otros y muchas otras circunstancias especiales. Otro sacerdote, porque él se convirtió un poco en foco de peregrinación, otro sacerdote venido de Centro Europa, acudió al Padre Pío a confesarse, se hizo amigo también de él, estableció una relación, pero la primera vez que ese sacerdote se acercó para confesarse con el Padre Pío hizo algo muy raro. Salió del confesionario, se arrodilló ante el sacerdote, le besó la mano y le dijo: santidad. Ese sacerdote se llamaba Karol Wojtyla y venía de Polonia, ¿no? En fin, son muchas las historias de este hombre, que investigó, por cierto, este relator, el padre Cristoforo Bove, algunas de ellas también incluso durante la Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío protagonizó varios incidentes donde él se aparecía en trincheras y salvaba a algunos soldados diciendo: oye, por favor, muévanse usted para allá, váyase al otro lado. Claro, los soldados se quedaban estupefactos, ¿no? De que hubiera un capuchino por allí. Lo distribuía para intentar salvarlos. Sí, efectivamente, pero él no salía nunca de allí, ¿no? Del área de Pietrelcina. Continuamos. Para el que le interese saber lo de las técnicas Monroe, quiero decir que yo en Madrid he asistido a algún curso de ellos. Con Karol Savik, me imagino, ¿no? Te ponen los auriculares. Eso es. Para equilibrar el hemisferio derecho y el izquierdo. Nada más. Gracias. Muy bien. Efectivamente, el Instituto Monroe tiene hoy una delegación en España, ahora la tienen en Guadalajara y organizan de vez en cuando cursos y encuentros. Siguiente pregunta. Sí, hola, me llamo Epifanio Alcañiz, soy radiestesista, practico la teleradiestesia y me ha interesado mucho lo que has dicho. Tengo una teoría sobre los cuerpos incorruptos de la Iglesia. Sí. Actualmente tengo una paloma enterrada en un punto de poder de 24.500 unidades Bovis. Creo que en estos puntos concretamente, y la Iglesia era conocedora de ello, es donde se dan estos casos. Tal es el caso de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Yo cuando fui al convento en Alba de Tormes no sabía dónde estaba el punto de poder. Sí que había visto una foto del convento y sabía que había un punto allí, pero no sabía dónde estaba, ni siquiera dónde habían enterrado a Santa Teresa. Cuando entré y pregunté desde la puerta, es lo que suelo hacer, dónde estaba el punto de poder, me indicó una dirección a la izquierda de la iglesia. Curiosamente era donde habían enterrado a Santa Teresa. Vale. Aquí en Toledo, en un viaje que hice con ellos, con Julio y con Gonzalo, exactamente, por el barrio templario. Efectivamente,
visitamos la parroquia de San Andrés, donde hay una cripta con varias de estas momificaciones, ¿vale? No pudimos entrar, estaba en obra y no la he visitado, pero desde fuera vi que había lo que no había descubierto hasta el momento era una alteración telúrica que no la tenía contemplada. Es un pentagrama energético de 5 puntos de 13.500 unidades de bovis que crea un microclima en esa cripta, que entiendo que es lo que produce esto. Normalmente, hay casos como por ejemplo el obispo de Arjona, el obispo insepulto. Bueno, ahora ya lo han enterrado, pero... Bueno, sí, él pidió... No he visto un plano, no he estado en Arjona, no he visto un plano de la iglesia, que es lo que necesitaría para saber si donde él pidió ser enterrado hay uno de estos puntos, pero posiblemente lo haya, no lo sé. Esto lo comprobaré. Estos puntos, concretamente, aquí en Toledo, ya que estamos en Toledo y para quien le interese, les voy a decir que hay 3 de ellos, 3 de alta emisión de 24.500 unidades bovis. Uno está en la iglesia templaria de San Miguel el Alto, concretamente la pila bautismal famosa por el milagro, acaecido en ella. Otro está, curiosamente, en los muros de la catedral, donde debajo de la hornacina de la Virgen Negra, la Virgen del Tiro. Otro está, ese no lo había visto hasta entonces, hasta hace un par de semanas, está en la ermita que hay fuera, no sé si es Nuestra Señora del Valle, la que está en el balcón, y hay uno de 19.500 que está, curiosamente, en esta otra que hay aquí abajo, el Cristo de la Vega, y no está dentro, está fuera, está justo debajo de la imagen, la escultura esta del Cristo Redentor que hay, y curiosamente la base, la peana, forma un octógono perfectamente alineado con los puntos cardinales, porque alrededor de estos puntos se forma lo que yo llamo un octógono radiante. Un octógono de poder. Estos puntos tienen 60 centímetros aproximadamente. Soy un gran estudioso de ellos. Bueno, hombre, es interesante lo que usted dice y la relación con lo de los cuerpos incorruptos. La verdad es que no lo había pensado, pero la próxima vez me llevo un péndulo a Ágreda y a ver qué me dicen las monjas. Muy interesante, Epifanio. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Hola, buenos días. ¿La bilocación se produce por un vuelo astral con mayor desplazamiento energético o es otro proceso completamente diferente? Bueno, yo creo que el proceso, son procesos hermanos. Creo que el inicio del proceso es como el vuelo astral, el viaje astral, pero en sucesos como el de la monja de Ágreda tiene que haber algo más, porque hay una materialización en el lugar de destino, ¿no? Y eso es lo que a mí me desconcertó más. Lo curioso de este asunto es que esto de lo que estamos hablando, que parece tan extraño que una persona puede estar físicamente en 2 lugares a la vez y tener conciencia de sus actividades en 2 lugares a la vez, es algo que en otros territorios, como por ejemplo la física cuántica, empieza a admitirse con total tranquilidad. Que una partícula pueda estar en 2, en 3 o en 50 lugares a la vez es algo que empieza a ser aceptado y se trabaja con ese modelo teórico para cuestiones prácticas. Por ejemplo, es muy probable que dentro de 10 años, nadie se acuerde del sistema operativo Windows y tenga este tipo de ordenadores, sino que exista otra clase de ordenadores que ya están conceptuados teóricamente, que son los ordenadores de base cuántica, en los que uno podrá transmitir una información desde este computador a otro situado, por ejemplo, en México, y esa información se trasladaría simultáneamente, es decir, no tendría en cuenta ni la velocidad de la transmisión por cable ni la velocidad de la luz, sería una transmisión simultánea. ¿Cómo se haría? Pues simplemente partículas que habría en este ordenador que se comportarían de otra manera tendrían sus gemelas en ese segundo ordenador en México que reflejarían automáticamente el comportamiento de las que están aquí. Eso permitiría, por ejemplo, el traslado de información simultánea a cualquier punto del universo. Es decir, no estamos hablando solamente de una cuestión local, sino que un ordenador situado acá que se comunicara con otro situado en el Sol. Si tuviéramos que hacerlo por mecanismos convencionales y utilizando la velocidad de la luz, la información tardaría 8 minutos en llegar.
Sin embargo, con este ordenador cuántico la información se trasladaría simultáneamente. Claro, las aplicaciones de eso son tremendas, las implicaciones son sorprendentes, son de ciencia ficción, y la base de todo esto es el concepto de la bilocación. Sí, hay más preguntas también aquí en primera fila. Sí. Y allí, vale. Aquí también. Perdona, cuando... simplemente es abrir el paréntesis que habíamos que dejamos cerrado de la Virgen de Guadalupe. Ah, el asterisco. Está muy bien. Bueno, yo es que acabo de volver de México, como les decía, todavía ando con la torta del jet lag, ¿no? Y he aprovechado también para hacer algunas averiguaciones sobre este asunto de la Virgen de Guadalupe, que es un tema que a mí me fascina, me tiene profundamente intrigado. Lo que he averiguado a mí me deja muy desconcertado. Verán ustedes, las apariciones de la Virgen de Guadalupe es a principios del 16, en los 1534, si no me equivoco, en el Cerro del Tepeyac, en México, en la época en la que se asentó como arzobispo de México Fray Juan de Zumárraga, que es un personaje excepcional por muchas cosas, por su carácter, por la vehemencia de su misión evangelizadora y por los escritos que dejó. Él dejó muchísimos escritos sobre su presencia en México, sus cartas. Ahora ya no pasa como con el correo electrónico, que estamos perdiendo mucha correspondencia para la historia. Aquella gente lo escribía todo y quedaba ahí el original, ¿no? Pues sus cartas y sobre todo su testamento. Quise examinar de primera mano el testamento de Fray Juan de Zumárraga, porque este hombre, según la leyenda, fue el que recibió al indio Juan Diego cuando le extiende... Ustedes conocen un poco la leyenda, no hace falta que se la cuente. Cuando extiende el manto lleno de flores y con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, eso debió ser la experiencia más importante de Fray Juan de Zumárraga en su vida. Y sin embargo, en el testamento, que son unas 10 páginas de su puño y letra, donde describe muchas de las cosas de su arzobispado y de su misión evangelizadora en México, no aparece una sola línea dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y esto es una anomalía histórica de caballo. O sea, que Fray Juan de Zumárraga, el hombre que vio supuestamente a Juan Diego extendiendo el manto con las flores y con la imagen que hoy se venera en Guadalupe, no diga nada de este asunto y no mencione siquiera el Tepeyac en su texto, resulta muy desconcertante. De hecho, hay varios historiadores en México que se han puesto las pilas con este asunto, están buscando en su correspondencia referencias a la Virgen de Guadalupe y no hay nada. La primera referencia a la Virgen de Guadalupe es de unos 30 años posterior. Y nos enfrentamos aquí a un curioso debate al que los mexicanos se están enfrentando ya, después de muchos años tratando de evitarlo, que es precisamente el de la historicidad o no de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y la posibilidad de que fuera otro arzobispo posterior el que creara el mito sobre el propio Juan de Zumárraga. Dense en cuenta que estamos ante un periodo histórico que es muy diferente al nuestro. El acceso a la información, el acceso a los textos escritos es muy diferente al que podemos tener en nuestros días. Hoy todos ustedes saben leer y escribir, pero no ocurría lo mismo en aquella época y menos en una colonia. Si alguien con la autoridad eclesial decía, hace 30 años, en época de Zumárraga, ocurrió esto, aquello iba a misa, nadie podía comprobarlo, no tenían medios para comprobarlo. Entonces, hay un asunto muy serio y muy importante al respecto que creo que nos dará muchas sorpresas y abre una línea, desde luego, desconcertante para el resto de los misterios relacionados con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, era la acotación que, en fin, no era propia dentro de la charla que daba, pero sí que es interesante que ustedes lo conozcan. Hola, buenos días. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Perdón. Hola. Es que soy un poco pequeño. Nada. Mira, ante un hecho muy doloroso para ti, muy fuerte, que tú, bueno, no lo digieres. ¿Cómo te explicaría yo? Tú te quedas sentada, por ejemplo, donde estás, en el sitio donde estás, pero te marchas. Allí no estás. Atraviesas pasillos, vas a otros sitios, ves a otra gente y luego vuelves otra vez. Incluso eres capaz de criticar al tú que está allí sentado. ¿Qué es eso? Bueno, la otra gente no te ve, ¿eh? Sí. Bueno, eso es un desdoblamiento, evidentemente. Y yo creo que además usted ha dado en la clave también. Es una experiencia traumática la que le lleva a tener esa experiencia, ¿no?
un dolor extraordinario, por una pérdida, por lo que sea. Efectivamente, eso es algo que se produce y además el motor suelen ser ese tipo de episodios que rompen la cotidianidad, la manera en la que nosotros nos enfrentamos a la vida, ¿no? Que bien puede ser